Antes de comenzar con El gusano de seda de Robert Galbraith, un poco de historia. Eh, Esta es la segunda novela en la serie del detective privado Cormoran Strike, escrita por Robert Galbraith, que es el seudónimo de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ese el primer libro que salió de esta serie, que es El canto del cuco, salió en el 2013. El gusano de seda, es del 2014. En ese primer libro, en esa primera novela, El canto del cuco, se presentan los personajes: el detective privado, Cormoran Strike, un veterano de la guerra de Afganistán, que volvió a Inglaterra. Toda esta historia, la historia de los dos. Eh, Cormoran Strike, detective privado, veterano de la guerra, donde trabajaba con el ejército en la policía militar. Ahí adquirió todo su conocimiento de investigación y eh, em, todo lo que ahora aplica en su agencia de detective de investigación privada. Y en esa primera novela también conocemos a Robin Ellacott, que llega como una secretaria temporal en un momento muy malo personalmente para el detective, que además está sufriendo todos los problemas económicos que está teniendo con su agencia. Eh, Cormoran Strike vuelve a Inglaterra de Afganistán después de sufrir un atentado donde eh, pierde su pierna y decide no seguir eh, dentro del ejército después de que se recupera, sino que arma su propia empresa. Y esa primera historia es se trata de la muerte de una modelo que había sido bueno, se había dicho que la modelo se había suicidado. Llega el hermano de esta modelo a la oficina de detective privado y le dice: no, aquí hay gato encerrado. Entonces empieza toda la investigación. Y por supuesto que el tema es que durante esa investigación vamos sabiendo más de la vida de los dos, de Cormoran Strike y de Robin Ellacott, sobre todo de él en esa primera novela. Se resuelve el caso, eh, el detective deja en vergüenza a la policía metropolitana de Londres, donde ya tenía bastantes enemigos y después de eso fue peor, pero después de resolver ese caso le empieza a llover el trabajo y es en esa situación de muy buena situación ya financiera, mucho mejor situación financiera, donde Robin ya está contratada en la oficina, ya no es temporal. Es con esas circunstancias que llegamos a El gusano de seda, la segunda novela en la serie de Cormoran Strike, de Robert Galbraith. Y en esta segunda novela, eh, el caso que se ve es la desaparición primero y homicidio posteriormente de un escritor, el señor Owen Quine, absolutamente detestado en el mundo literario londinense por mediocre, por tener la actitud de que poco menos el tipo inventó la literatura cuando no salva a nadie, que de un día para otro desaparece, cosa que es habitual en él. Se presenta la señora de este escritor en la oficina del detective, y le dice que básicamente va a tener que resolver el crimen de gratis porque ella no tiene plata. Nunca han tenido plata, el tipo nunca ha logrado vender muchos libros, por lo tanto no hay plata de por medio, pero que seguramente cuando el crimen se resuelva, la agente del escritor va a correr con todos los gastos, así es que prácticamente obliga a Cormoran Strike que comience a investigar el caso. Y se empieza a investigar, empiezan a salir los sospechosos, empiezan a salir, bueno, está la agente, está
el editor de La Competencia, hay un escritor famoso por ahí que también tiene mucho protagonismo. Están los editores y dueños de la editorial para la que trabaja este tipo, que también lo detestan. Y bueno, la señora, ¿no? Los más cercanos siempre son sospechosos en homicidios, desapariciones y todo lo demás. Y se va dando un ir y venir de entrevistas. El papel de Robin, de la asistente de Cormoran, pasa a tener más protagonismo. Ella comienza a investigar eh, mucha salida a terreno, mucha entrevista. Lo que hace, ella comienza a tener problemas también con su pareja porque está ocupando mucho tiempo y está pasando mucho tiempo con el investigador. Eh, y todo el trabajo que se describe de investigación es lo que hace, es una de las cosas que hace estas novelas tan buenas, son muy verosímiles, no hay balas, bueno, es difícil que haya balacera en Londres porque los policías no andan con armas allá, pero no hay balaceras, no hay persecuciones, no hay eh, policías que llegan y dan un vistazo alrededor y saben todo lo que pasa. La policía en realidad hace su trabajo, pero como hay choques de personalidad con el detective, como que tratan de demostrarle que saben más, pero en el fondo el tipo sabe tanto como ellos. No tiene los medios, no tiene los recursos, no tiene las bases de datos ni nada de la policía, pero el tipo trata de hacer las cosas. Eh, entonces todo eso le da un toque de verosimilitud muy fuerte, pero el gran punto fuerte de estas novelas son los personajes, el desarrollo de personajes que hace Robert Galbraith. Eh, es muy bueno. Simplemente lo que empieza a ocurrir es que uno quiere saber qué va a pasar con los personajes, qué van a hacer, dónde van a ir, cómo se van a comportar, cuáles van a ser sus reacciones. Uno quiere saber qué pasa con ellos. No es difícil encariñarse con Cormoran Strike y Robin Ellacott. Realmente ese es el gran punto fuerte y bueno de estas novelas. Eh, y en este caso, con el gusano de seda, el giro final, yo realmente no sabía hasta último momento quién iba a ser el asesino, el que hizo desaparecer al Otón y todo lo demás. Eh, Podían ser dos que tenía más o menos visto, pero fue una de esas personas. Pero la manera en que atrapan a esta persona y la persiguen y finalmente cómo se resuelve el caso, porque aquí se resuelve el caso, por supuesto que sí. Eh, Después de todos los problemas que ha tenido que pasar la mujer del escritor, que es un personaje tremendamente querible a pesar de que es muy rara la mina. Eh, y todo esto, bueno, todo esto encamina, es un muy buen final. Es muy buen final, es una buena resolución para el caso policial. Creíble, verosímil, bien armado, bien hecho, bien terminado. Y por supuesto, bueno, se continúa con la historia de los dos personajes principales, que ya a esta altura Robin ya comienza como a verse más como una socia de investigación que la secretaria o la asistente del detective, eh, con todos los problemas que le está cargando eso en su relación personal y con un Cormoran Strike que termina la novela con una tranquilidad mayor con respecto a su vida personal, que en la primera novela era un caos. Eh, es tremendamente, es muy entretenido de leer, pero no es una cuestión de que se terminó la novela y nos olvidamos de todo porque los personajes son memorables, realmente uno quiere saber qué va a pasar. Eh, y quieres que uno los apoya, como que está ahí de cheerleader con los dos.
Que no les dé susto las chorro mil páginas porque realmente se leen de una patada. Y para quienes quieran leer algo que los va a agarrar realmente, les guste lo policial o no les guste lo policial. Porque aquí el tema son los personajes. Hay un cadáver, por supuesto, porque tiene que haber un cadáver cuando hay policial. Eh, pero lo principal es el estudio de los personajes. Muy, muy buena. Todas las estrellas. Sí, era estrellas. El gusano de seda, de Robert Galbraith, completamente recomendable.